De vivir un cristianismo en serio, comprometido, que tú puedas poner en él ese anhelo, Señor, que anhelemos ser más santos, ser fieles, Señor, que seamos fieles hasta el fin, que seamos verdaderos cristianos de corazón, Señor. Oh, que te amemos de corazón, Señor. Que nuestra vida muestre que realmente somos tus discípulos, Señor. Pido en esta hora, Señor, que hables tu palabra, que tu espíritu, Señor, pueda salir de mi boca, Señor, a los corazones que hay aquí reunidos, Señor, y aquellos que más adelante puedan escuchar este mensaje, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, que podamos ser tierra preparada, Señor, para que tu palabra pueda dar el fruto que tú quieres en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Hoy les voy a compartir un mensaje que le puse un título que parece muy triste, y es: la gloria de Dios abandona el templo. Y es una alusión a un pasaje de Ezequiel, la gloria de Dios abandonando el templo. Y así como el último mensaje que les compartí era un mensaje de esperanza, el mensaje de hoy es una advertencia de parte de Dios. Es un llamado de parte de Dios. Y quisiera que guardemos en nuestro corazón que lo más importante, lo verdaderamente importante, no es cómo iniciamos nuestra caminata cristiana, sino cómo la vamos a terminar. Y tiene que ver con eso este mensaje. Es triste, hermanos, a veces uno recordar personas que conocimos hace años, que caminaban con el Señor, que fueron visitados, que recibieron su palabra, pero que hoy en día no están más en el camino del Señor, o su fe está muy debilitada. Es triste ver eso, pero es una realidad, eso pasa. Por eso el apóstol Pablo advirtió en un pasaje diciendo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que estás firme, entonces mira que no vayas a caer. Esta advertencia sería vacía si tú estuvieras tan firme que no pudieras caer, ¿cierto? Pero la advertencia cobra sentido porque es una realidad.
El mismo apóstol Pablo sabía que él tenía que esforzarse hasta el final de su vida para poder llegar a la meta que Dios había trazado para él. Y quiero que vayamos todos a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Del 24 al 27. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y aquí la idea del apóstol no es que nosotros estemos compitiendo contra otros cristianos. No es que tú estás corriendo en esta carretera a ver si le ganas a Ricardo, si le ganas a Sebastián, al hermano Samuel. No es el sentido de Pablo. Lo que está diciendo aquí no es para ver quién de nosotros llega primero, sino que el mensaje es que esta vida es una carrera y que en esta vida vamos a tener oposición, vamos a tener dificultades, vamos a enfrentar situaciones que nos van a querer sacar de la carrera, del camino. El pecado, el diablo, el mundo. Y esos opositores van a tratar de impedir que lleguemos a la meta. Por eso el apóstol Pablo decía: yo corro y yo sé que tengo que mantenerme fiel hasta el fin. Y pensemos en esta carrera como la carrera de la fe. O sea, ese es el camino de la fe. ¿Y cuál es el premio de ese camino, de esa carrera? Como decía el apóstol Pablo, ¿qué quería ganar Pablo? ¿Ganar a qué o a quién? A Cristo. La meta de nuestra carrera es ganar a Cristo. Y aunque hoy lo tenemos de alguna forma, no se ha consumado la plenitud que Él tiene para nosotros. El versículo 25 dice, continuando con la carrera: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y es la metáfora o la figura de un atleta que va, por ejemplo, a las Olimpiadas y tiene que abstenerse, tiene que entrenar, tiene que disciplinarse para estar preparado, para no ser eliminado de la competencia. Y él dice, si ellos se abstienen por una corona que se va a corromper, era una corona como una guirnalda con hojas que se marchitaba, ¿cuánto más nosotros debemos esforzarnos por un premio incorruptible? Y acá lo que dice es, ellos luchan, ellos se abstienen para una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Aquí está confirmando que no es que yo esté luchando contra mi hermanito a ver quién gana, sino que todos nosotros podemos llegar a esa meta y ganarnos el premio. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Otras versiones dicen, no sin una meta. O sea, el apóstol Pablo no iba corriendo, como decimos aquí, como a la loca, como sin saber hacia dónde. Él tenía una meta clara, él tenía un camino trazado. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo, o sea, mensajero para otros. ¿Mensajero de qué? Del evangelio, de las noticias de salvación. No sea que yo, habiendo sido mensajero de las buenas noticias del evangelio a otros, yo mismo venga a qué? A ser eliminado. Y esa palabra eliminado normalmente se traduce en el Nuevo Testamento como reprobado. Reprobado. Es una palabra muy fuerte y los que quieran lo pueden confirmar en su casa. Y reprobado o eliminado en griego significa aquello que ha sido rechazado porque no pasó la prueba. Aquello que es probado
y finalmente es descartado porque no pasó. Y es como un metal que uno funde y a la final no queda nada sino pura escoria. Ese metal probado se perdió. Y también se usa mucho esa palabra para hablar de aquellos cuya fe, al ser probada, es hallada falsa. Es una fe que no permanece. Entonces el apóstol Pablo por eso decía: yo corro y olvido lo que trae atrás para ver si puedo alcanzar aquella meta a la cual fui llamado. Y si aún el apóstol Pablo tenía que tener esa actitud y mantenerse en esa carrera con esfuerzo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Pablo era consciente del peligro, de la posibilidad de perder la fe y así perder la salvación. Nadie pierde la fe por una debilidad o un pecado. Ninguno de nosotros que quiere agradar al Señor y se está esforzando por sus fallas va a ser eliminado. Pero aquel que abandona la fe, su confianza en el Señor, sí se está separando del único camino de salvación. Pablo era tan consciente de este riesgo que en 2 de Timoteo 1, versículo 13, le escribe a Timoteo. Dice así, y el contexto es Pablo en sus últimos momentos, su última carta, ya como él mismo dice ahí en su escrito, pronto a morir, pronto a ser sacrificado. Y él le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es ese buen depósito, hermanos? Lo que Dios nos ha dado, esa palabra y ese Espíritu que nos han dado vida y que tenemos que guardar como un depósito para poder después transmitírselo a otros. Y él le dice: retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y por qué exhorta Pablo a Timoteo sus últimos días en esta vida de esa forma? Por lo que sigue diciendo el siguiente versículo. Le dice: ya sabes, pero seguro lo escribió por nosotros. Dice: ya sabes, Timoteo, esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, o como dicen otras versiones, inclusive me abandonaron Figelo y Hermógenes, al parecer unos líderes prometedores que estaban con Pablo. Y por eso el apóstol exhorta y llama la atención de Timoteo y le dice: ten cuidado, retén, guarda el buen depósito de la fe. Se lo dijo después de haber caminado muchos años con él. La escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, no vayan allá, pero pueden apuntarlo. La escritura nos advierte que el fin, la venida del Señor, no va a llegar sin que primero venga ¿qué? Dice que es necesario de que antes de que el Señor regrese, antes del fin, venga la apostasía. Venga el abandono de la fe de aquellos que una vez estuvieron en el camino. La apostasía es salirse, es abandonar el camino, es aquel que está en el camino y se aparta de él. Es abandonar la fe, eso es la apostasía. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, advierte que en los días finales va a venir una apostasía grande. ¿Y cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo será que va a ocurrir la apostasía? Yo veo 3 maneras en que la apostasía puede tocar a la puerta de tu casa. Porque acuérdense que el que sale es el que está en el camino. Los del mundo ya están perdidos. El mundo no puede apostatar. La primera manera, hermanos, es sencillamente que muchas personas van saliendo de la iglesia.
Sencillamente, personas que hoy están aquí, tal vez mañana ya no veremos más ocupando los asientos. La primera forma de apostasía es salir de la iglesia y regresar al mundo. Abiertamente, regresar al mundo. Y conozco personas así. Que uno se pregunta, Señor, ¿será que esta persona algún día va a regresar después de haber conocido tu palabra, haber sido tocada por tu espíritu? La segunda forma de apostatar, de que podemos salir del camino, es que algunas personas van a permanecer en la iglesia, pero van a permanecer en iglesias tibias, iglesias en donde la luz de Cristo ya no alumbra. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos ahorita a profundizar ahí. Permanecen en iglesias sin sana doctrina, iglesias que toleran el pecado. Y no es que la iglesia tiene la puerta abierta a los pecadores. Amén. Pero la iglesia no puede tolerar el pecado. ¿En qué sentido? Todo aquel que quiera venir a este lugar y que tenga la disposición de buscar a Dios es bienvenido. Pero aquellas iglesias que no predican la necesidad del arrepentimiento son iglesias que ya apostataron. Porque el arrepentimiento, la disposición o propósito de abandonar el camino anterior y darle la espalda y caminar al Señor es parte esencial del llamado de Cristo a seguirle. La tercera forma de apostasía es personas que están en la iglesia, en una buena iglesia, en una iglesia donde aún está el candelero. Pero esas personas en su corazón ya están en el mundo, están caminando en pecado. Aún estando en buenas iglesias, su fe se va a terminar apagando. La Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios. Cada cristiano verdadero es el templo de Dios. Y el Antiguo Testamento era una figura de lo que ahora es la iglesia. Y así como el Señor descendía y moraba en el templo natural, el Señor mora en cada corazón de un hijo suyo. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en tu corazón. Amén. Pero recordemos que en el templo habían varios muebles. Y así como el templo es nuestra vida, cada uno de esos muebles habla algo de nosotros. Y en el lugar santo había un candelabro de 7 brazos. Tenía 7 lámparas. ¿Y qué tenía que hacer un sacerdote todos los días con esas lámparas? Tenía que hacerles mantenimiento. Para que la luz no se apagara, los sacerdotes tenían que entrar a ese lugar santo y tenían que reponer el aceite. Tenían que mantener las lámparas porque si no se iban a apagar. ¿Entienden el mensaje de eso? El mensaje debería ser muy claro para nosotros. Si nosotros somos el templo de Dios y esa luz está en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros como real sacerdocio de Dios, ¿qué deberíamos hacer cada día? Tienes que hacerle mantenimiento a tu lámpara. ¿Y en qué consiste el mantenimiento? Hay que reponer el nivel de aceite. ¿Y cuál es la fuente del aceite? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos los días para acudir a la fuente del aceite?
Tenemos que acercarnos a Cristo cada día y pedirle que nos dé más de su Espíritu Santo. El Espíritu que sale de su boca, ese Espíritu que Él sopló sobre sus discípulos después de resucitar. Otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego y está relacionado también con esa luz. Así como esas lámparas necesitaban aceite todos los días, que es el Espíritu Santo, esa lámpara para iluminar tenía que arder. Y la Escritura también dice que el Espíritu Santo, o más bien el fuego, es una figura del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:19, él dijo: no apaguéis el Espíritu. Ya terminando la carta, les da una serie de consejos, y uno de esos es: no apaguen el Espíritu. Y si a ti te dicen, si el apóstol Pablo te advierte no apagues el Espíritu, ¿qué implica eso? Que tú puedes, ¿qué? Que si tú no haces caso lo vas a dejar apagar, ¿cierto? Porque si no sería un consejo vacío, no tendría sentido. No apaguéis el Espíritu. Entonces, en resumen, hermanos, ¿cómo puede un verdadero cristiano perder la fe y la vida de Cristo? Es sencillo, simplemente dejar que esa llama encendida se vaya extinguiendo lentamente hasta que se apague. Hasta que se apague por completo. Recordemos algo que habíamos compartido una vez. ¿Quién fue el que inició el fuego tanto del altar del tabernáculo como del altar del templo de Salomón por primera vez? Cuando fueron ahí inaugurados. El hombre. Dice la Escritura que Dios mismo mandó el fuego del cielo y encendió los altares. El altar del tabernáculo y después del templo. Ese fuego que ardía, que debía arder continuamente, porque la Escritura dice que ese fuego tenía que arder continuamente, que no se podía apagar. Ese fuego lo inició Dios mismo. Y si tú tienes el fuego del Espíritu, es porque no fue por ti, no fue por los hombres, es porque Dios mismo envió a tu corazón desde el cielo esa llama. Él es el único que puede encender verdaderamente ese altar para que sea un fuego de Dios. Cualquier otro fuego será un fuego extraño, será un cristiano de mentiras. Pero entonces ya también sabemos que si es Dios el que manda el fuego a tu corazón por primera vez, el que enciende tu llama, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál era la responsabilidad diaria de los sacerdotes? Mantener la llama encendida. Ellos tenían que no solamente mantener la luz del candelero encendido, echándole diariamente aceite, sino que tenían todos los días que hacerle mantenimiento a ese altar. Tenían que quitar las cenizas y tenían que organizar la leña y colocar el holocausto. Si no hacían eso, el fuego que milagrosamente descendió del cielo se iba a extinguir y el hombre no lo podía prender. Habría sido un gran problema. El pastor hace unas semanas nos hablaba de los medios de gracia, ¿recuerdan? Cuando nos habló de la importancia de congregarnos y de la palabra y de la oración. Y veíamos que los medios de gracia son las formas que Dios proveyó para capacitarnos y para fortalecer nuestra fe. Los medios de gracia son canales, son caminos, son medios, son formas que Dios ha provisto al cristiano para capacitarlo y para fortalecer su fe. Esos medios de gracia son los que van a mantener vivo nuestro altar, van a mantener el fuego de Dios ardiendo. Y los tres medios más importantes son tres, y ya los hemos visto. Pero quiero
que los volvamos a mencionar y a meditar rápidamente. El primero es la oración, y de la mano de la oración va la alabanza. El segundo es la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Y el tercero es el congregarnos como iglesia local. ¿Qué pasa si un cristiano abandona estos medios de gracia? Su fe se va a apagar, su altar se va a apagar. Dios proveyó el camino para que nuestra fe no faltara, pero también es tu responsabilidad esforzarte en la gracia que Dios ha provisto. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12, del 12 al 15. Y esta parte la he subtitulado El peligro del enfriamiento gradual. El peligro del enfriamiento gradual. Y aquí el autor de Hebreos, que algunos creen que fue el apóstol Pablo, dice así. Dice, mirad, hermanos. Entonces, ¿a quién le está hablando? Cuando dice hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos en Cristo, en la fe, a los destinatarios de esta carta de exhortación. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Será que el mundo el mundo que está afuera, que no conoce a Dios, que no son hermanos, pueden apartarse del Dios vivo? Ellos no pueden apartarse porque ya están apartados. Ellos están lejos de Dios. Entonces esta advertencia claramente es para los cristianos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos, llamaos, rogad unos a otros, animaos. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que el corazón de nosotros puede ser endurecido. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado, si empezamos a consentir el pecado en nuestra vida y nos vamos alejando del camino del arrepentimiento, ese pecado va a ir endureciendo nuestro corazón, nos va a engañar. Y vean el versículo 14 lo que dice: porque somos hechos participantes de Cristo. O sea, vamos a tener parte en el cuerpo de Cristo, con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? Esto me lo estoy inventando yo. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe del principio. Tú creíste en el Señor al principio, confiaste en Él, acudiste a su llamado. Tú eres hecho participante de Cristo si retienes firme hasta el fin tu confianza. Verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. Y yo sé que Dios te está hablando hoy, te está amonestando, te está advirtiendo de lo que puede pasar. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y aquí el contexto es cuando Israel estaba en el desierto. Algunos estudiosos estiman que eran tal vez 3 millones de personas que habían salido de Egipto. Y ustedes saben que la escritura dice que la mayoría de ellos cayó tendido en el desierto. Y aquí el contexto habla de incredulidad.
dice que ellos se quejaron continuamente de Dios. Y cuando dice acá, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El contexto es que Israel se estaba quejando contra Moisés por falta de agua. Pero ¿cómo veía Dios la queja de estos hombres? Realmente se estaban quejando contra Dios, porque Dios fue el que los sacó de Egipto y los metió en ese desierto. Entonces su queja contra Moisés, Dios la veía realmente como una falta de confianza en Dios. Entonces aquí el autor de Hebreos está advirtiendo seriamente a los hermanos que no caigamos en semejante ejemplo de incredulidad, de falta de confianza, y nos terminemos apartando del Dios vivo, como dice el versículo 12. Que no permitamos que el pecado haya cabida en nuestro corazón y lo endurezca. Y aquí hay una parte central del mensaje de hoy. Todo pecado que nosotros permitimos en nuestra vida, poco a poco puede ir endureciendo nuestro corazón. Si le damos cabida al pecado, ese pecado puede sutilmente ir endureciéndonos y engañándonos, hasta que tal vez sea demasiado tarde y ya no lo notemos. Un corazón, mientras más se abre al pecado, más se endurece. Y un corazón endurecido es insensible a la voz de Dios. Si tú ya no sientes que estás escuchando la voz hace mucho tiempo, la voz de Dios, pregúntate y examínate. ¿Será que mi corazón se ha endurecido? Entonces el pecado, darle rienda suelta al pecado en nuestra vida, puede llevarnos a un nivel más bajo cada vez, y eventualmente podríamos cruzar una línea de no retorno. Dice la Escritura que el Señor es paciente con cada uno de nosotros y no quiere que ninguno de los suyos se pierda. Pero así como el Señor es paciente, si no hay arrepentimiento, si en algún momento nuestro corazón no haya arrepentimiento, el Señor va a actuar. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 2. Acuérdense que Apocalipsis empieza hablando un mensaje a 7 iglesias, y esas 7 iglesias, el 7 es el número de lo completo, y de alguna forma es un mensaje que sigue vigente para todo el pueblo de Dios. Y el apóstol Juan escribe a la primera iglesia, es la iglesia de Éfeso. Y vean qué mensaje tan tremendo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, versículo 2. Y estas son palabras de Cristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, esta era una iglesia esforzada, una iglesia que trabajaba activamente por el Señor, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así como hoy en día que hay muchos que se autonombran, se autoproclaman apóstoles, pero que hay que aprender a reconocer. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí, ¿cómo parece esta iglesia? Una iglesia impresionante, una iglesia que trabajaba arduamente, que se esforzaba por la obra de Dios, una iglesia paciente, una iglesia sufrida por el nombre de Cristo, por amor de su nombre, como decía ahí.
y que no desmayaba, una iglesia perseverante. Pero aquí viene el gran pero, y es un gran pero, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Solo dejó eso, el primer amor. Y ese primer amor es el amor del principio. La idea aquí del griego más clara también podría interpretarse como el amor más grande. Como dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el amor más grande que no podemos nunca abandonar. Pero aquí el contexto se refiere más al amor del principio, el primer amor, el amor que tenías cuando conociste al Señor, cuando el Señor tocó tu corazón y te convertiste del pecado a la vida. Acá le dice el Señor a esta iglesia preciosa, esforzada, sufrida, paciente, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, vean lo que dice ahí, ¿de dónde has caído? Está hablando, ¿dónde estaban ellos antes? ¿Cuál era su primer amor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, las obras del principio. Pues si no, y aquí viene la advertencia de hoy del Señor. Esta era una iglesia preciosa, esforzada, paciente, sufrida, que había conocido el gozo del primer amor del Señor. Pero que el Señor la exhorta, la amonesta, le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y esto es una palabra fuerte, hermanos, es una palabra fuerte. Una iglesia preciosa de Dios, con la luz de Cristo, con la llama del Espíritu Santo, está siendo advertida por Cristo mismo que si sigue en su abandono de lo más importante, que es su relación personal con Él, todo lo demás es en vano. Todo lo que tú puedas trabajar por Cristo, compartir a otros, ser sufrido, paciente por amor del Señor, si tú abandonas ese lugar secreto, esa relación con Él, ese primer amor, y permaneces en esa falta de arrepentimiento, ¿qué va a pasar con la luz que hay en ti? Es tan sencillo que si tú te alejas de la fuente del aceite, que es Cristo Jesús, ya no va a haber lámpara que alumbre. Hace más o menos 2 meses estaba meditando en todo este tema y recordé un capítulo de un libro que escribió el hermano Pepe, que está creo que allá, y el capítulo se llama Las 2 espirales. ¿Qué es una espiral? Aquí les traje un pedacito para que la miren. Y un capítulo que me gustó mucho de ese libro se llama Las 2 espirales. Y una espiral es una línea que en la medida que avanza, si uno se mueve en esa espiral, o va a ir cada vez más abajo o cada vez más arriba, por decirlo así, ¿cierto? Si tú estás en esa espiral y avanzas, vas a ir hacia arriba o cada vez más al fondo. Y el hermano José Luna usaba esa ilustración para hacer un llamado. Y él decía que toda persona, todo ser humano está metido en una espiral.
Y esa espiral va hacia arriba o va hacia abajo. Y la espiral descendente ilustra muy bien el camino del pecado. Todo gran pecado empieza con una pequeña semilla. Pero si continuamos en él, si lo regamos, si lo exponemos al sol, si lo abonamos, ¿qué va a pasar con esa semilla? Poco a poco va creciendo, se va arraigando, va echando raíces y al final manifiesta su fruto, el fruto del pecado. Por ejemplo, nadie se divorcia de la noche a la mañana. Eso es la acumulación de errores, de peleas, de ofensas, hasta que rebosa la taza y ya no da más. Y este otro ejemplo, nadie abandona la fe de un día para otro. Nadie abandona el camino de Dios de un día para otro. Es un proceso gradual, continuo de enfriamiento espiritual. Es un proceso gradual de descuido, de desobediencia al Señor. Entonces, te pregunto, ¿tú en qué sentido de la espiral te estás moviendo? Fue muy lindo porque en esos días que recordé lo de la espiral y estaba pensando en este mensaje, estaba dormido y me desperté a la madrugada unos minutos antes de que sonara el despertador. Justo unos minuticos antes de que sonara mi despertador, me desperté a la madrugada y me desperté literalmente con un pensamiento. Cuando me desperté, llegó un pensamiento muy claro a mi mente. Y por eso sentí que venía de Dios, porque el pensamiento llegó, o sea, inmediatamente estaba consciente, me llegó el pensamiento y fue justo unos minuticos antes de que sonara el celular, entonces alcancé a meditar en él. Y era la visión, una visión que tuvo el profeta Ezequiel, que tiene que ver con el tema de hoy. La visión que tuvo Ezequiel entre el capítulo 8 y el capítulo 11. Y es una visión que muestra cómo la gloria de Dios abandonó su templo. Dice que el Espíritu tomó a Ezequiel de la cabeza, de su cabello, lo tomó y se lo llevó en espíritu a Jerusalén. Él estaba en otro lugar y el Espíritu lo llevó y lo puso en Jerusalén, en el templo mismo, para mostrarle las abominaciones o los pecados detestables que estaba cometiendo el pueblo de Dios en el mismo templo y en Jerusalén. Y quiero que leamos estos pasajes. Va a ser un poco largo, ustedes tengan un poco de paciencia, pero es importante que los leamos para que entendamos bien esta visión de Dios. Vamos a Ezequiel 8 y lo vamos a poner en la NTV, que es más claro. Si prefieren, la pueden leer en la pantalla, esa versión. Dice 8:7. Bueno, antes de leer, realmente es capítulo 8, 9, 10 y 11. Obviamente no hay tiempo de leerlo todo, los invito en la casa. Pero en el capítulo 8 Dios le muestra al profeta las abominaciones del pueblo, el pecado del pueblo. En el capítulo 9 Dios le muestra el juicio que es consecuencia de ese pecado. Y en el capítulo 10 y 11 finalmente se ve que la gloria de Dios se aleja del templo e incluso se va de la ciudad y queda vacía. Entonces vamos a leer un pedacito del capítulo 8 para que entendamos cómo le mostró las abominaciones del pueblo de Dios aún en el templo. Dice versículo 7: Luego el Espíritu me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo: ahora, hijo de hombre, cava en el muro.
Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Escondida. Acuérdense de esa palabrita. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes grabadas con toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto. ¿Quién? El pueblo de Israel. Entonces está viendo cosas detestables y muchos ídolos. Había allí en pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Jaazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso. Acuérdense que el incienso es figura de la oración. Entonces estaban rindiendo culto a ídolos. Y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen: el Señor no nos ve, ha abandonado nuestra tierra. Y este capítulo sigue hablando más cosas del pecado de Israel, pero quise demostrarles porque me impactó mucho, por dos razones. Una, porque dice que eran 70 líderes del pueblo de Dios, no eran ovejitas pequeñas. Y ese va a ser el calibre de la apostasía de los días finales. Aún muchos líderes, pastores, van a estar apartados por completo del camino de Dios. Entonces me impacta que está hablando de líderes, y también me impactó que dice que ellos pensaban que estaban ocultos. A él le tocó cavar un hoyo en la pared y ir a buscarlos. Pero ¿quién le dijo dónde tenía que cavar? ¿Quién tenía los ojos puestos sobre esos 70 varones líderes? ¿Será que hay algo que podamos esconder de Dios? Entonces, si tú estás viviendo con pecados ocultos en tu vida, los estás escondiendo de mí y de tu hermano, y tal vez de tu padre, tu hermano. Pero nada lo puedes esconder de Dios. No hay pecado oculto que Dios no conozca. Y así como el pueblo estaba en el templo lleno de ídolos y estaba rindiendo culto a esos ídolos, no pensemos que porque nosotros no tenemos una estatua y nos estamos postrando ante ella, estamos bien. Un ídolo hoy en día es todo aquello que pones primero que Dios. ¿Qué estás poniendo tú en tu vida diaria antes que el Señor? ¿A qué le das más importancia? ¿Qué valoras más? ¿A qué le dedicas más tu tiempo libre? ¿De qué conversas? ¿Qué estás tú poniendo antes que Dios, que le está robando ese primer lugar? Eso es tu ídolo. Ese es tu ídolo. Y los ídolos son abominables a Dios. Todo aquello que nos robe el tiempo para mantener una relación con Dios es una abominación de la que nos tenemos que apartar, porque si no va a terminar enfriando nuestro primer amor. Ahora que ya leímos parte del capítulo 8, quiero que veamos el capítulo 9. Acuérdense que el capítulo 8 son los pecados y el capítulo 9 es el juicio. El juicio, porque aquel que es justo y santo, así como es paciente y no quiere que nadie perezca, también llega el día en que dice ya. Entonces, hermanos, hay una línea que Dios traza, y la gente que hoy está perdida en el infierno la conoce muy bien. El día que Dios determina juzgar a una persona, ya no hay clamor que valga, pero tú todavía estás en ese día que leímos en Hebreos. Mientras se diga hoy, hay tiempo para nosotros. El capítulo 9, el capítulo 8, desde el versículo 17, que es como termina. Vamos a leer
ese final y todo el capítulo 9. Dice en la NTV: ¿ves esto, hijo de hombre?, me preguntó. O sea, después de mostrarle los pecados del pueblo de Dios, no le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo. Y dice la escritura: Dios no puede ser burlado. Si tú crees que te estás burlando de Dios con tu forma de vida, estás muy equivocado. Por lo tanto, responderé con furia, no les tendré compasión, ni les perdonaré la vida, y por más que clamen misericordia, no los escucharé. Este pueblo ya había cruzado esa línea que Dios había trazado. Versículo 1 del capítulo siguiente: entonces el Señor dijo con voz de trueno. Los truenos hablan del juicio de Dios, de esa voz que castiga. Traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganles que vengan con sus armas. Pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte, y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino. O sea, estos eran hombres justos. El lino nos habla de justicia. Y eran hombres enviados por Dios, celosos de la justicia. Dice: había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines, donde había reposado, y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Ven, le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente. ¿A quiénes? A todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego oí al Señor decir a los demás: síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. ¿A quiénes este escriba iba a marcar en su frente? Dice que a los que estuvieran llorando y suspirando por las abominaciones, por los pecados del pueblo de Dios. Entonces pregúntate: ¿tienes tú una carga, un clamor, una oración en este tiempo por la condición del pueblo de Dios, por el pecado del pueblo de Dios, por aquellos que están saliendo del camino, que están andando en una vida liviana y se están alejando de la senda del arrepentimiento? ¿Tienes una carga por eso? Esos hombres van a ser marcados en su frente también. Dios tiene una marca en la frente. Versículo 5: luego oí al Señor decir a los demás hombres: síganlo por toda la ciudad, sigan a este hombre que va marcando, y al que no marque, observen. Maten a todos los que no tengan la marca en la frente, no tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Ya tuvieron su tiempo. Mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo en el templo. Entonces ellos comenzaron matando ¿a quiénes? A los 70 líderes. Por eso otro escritor dijo, el apóstol Pedro, creo que fue el que dijo: es necesario que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si el juicio comienza en la casa de Dios, ¿qué va a ser del resto? ¿Cuál va a ser el fin del resto? Versículo 7: contaminen el templo, mandó el Señor, llenen los atrios con cadáveres, vayan. Entonces ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. Esto es feo, hermanos, pero es una palabra de Dios, es una advertencia del Espíritu. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Ezequiel: caí con el rostro en tierra y clamé: oh Señor, soberano Señor,
¿Acaso tu furia contra Jerusalén destruirá a todos los que queden en Israel? Este hombre tenía la marca, ¿cierto? Este hombre sí tenía un clamor por el pecado del pueblo de Dios. Por eso él estuvo en pie y él mismo voluntariamente se postró. Me contestó el Señor: los pecados del pueblo de Israel y de Judá son muy, pero muy grandes. La tierra está llena de homicidios, la ciudad está colmada de injusticia. Ellos dicen: Señor, el Señor no lo ve, el Señor ha abandonado la tierra. Por eso no les perdonaré la vida ni les tendré compasión. Les daré todo su merecido por lo que han hecho. Luego regresó el hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le informó al Señor: ya hice lo que me ordenaste. O como dirían otros, misión cumplida. Ya por último, si ustedes terminan de leer en la casa, el capítulo 10 y 11 muestran la conclusión de esta visión que Dios le dio a Ezequiel. Y es que la gloria de Dios que estaba inicialmente en el templo se fue alejando, se hizo en una colina y al final abandonó incluso la misma ciudad. Y fue después de eso que Babilonia pudo entrar a Jerusalén y destruirla. Y arrasó con el templo, un templo glorioso que había construido Salomón. Ese templo que alguna vez Dios mandó el fuego y encendió el altar. Pero el enemigo pudo entrar por las puertas y destruir el templo porque Dios ya los había abandonado. Porque la vida espiritual de ese pueblo ya estaba arruinada. Entonces, lo que pasó en lo natural fue un reflejo de lo que ya había pasado en su corazón. Y apliquemos esto a nosotros. Somos el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Dice la Escritura que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y estos hombres en el capítulo 8 estaban destruyendo, estaban pecando contra la santidad del templo y por eso Dios los destruyó a ellos. Cruzaron una línea y atrajeron para sí mismos destrucción y el abandono de Dios. Entonces, hermanos, el Señor ilustró a través de este profeta y esta visión que las maldades persistentes del pueblo de Dios hacen que poco a poco el Espíritu Santo se vaya alejando de su templo, de la ciudad que antes era santa. Y el Espíritu Santo se aleja por la falta de arrepentimiento. Cuando salimos de ese camino precioso del arrepentimiento, nos convertimos en apóstatas. Y acordémonos que es un camino. No es que yo pequé hoy y ya el Señor me abandonó. No, así no es. Dios es bueno y misericordioso y Él sabe que somos débiles y que fallamos muchas veces. ¿Cuántos aquí todavía fallan? El problema es la disposición de nuestro corazón. Cuando tomamos la vida cristiana de una forma ligera, descuidada, y en vez de esforzarnos en la gracia por agradar al Señor, le damos la vuelta y empezamos a andar otra vez hacia atrás, alejándonos del único camino que nos puede llevar a Cristo, que es el arrepentimiento. Entonces la invitación del Espíritu de Dios en esta hora es que en vez de ir en esa espiral descendiente, nos metamos en un círculo virtuoso y vamos hacia arriba, cada vez más cerca del Señor. Segunda de Crónicas 15:2 dice así: Jehová estará con vosotros si vosotros
estuviereis con Él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Este versículo es muy impactante, que muestra que Dios responde a lo que nosotros hacemos. Dios no es pasivo. Dios responde a cómo tú actúas, a cómo tú quieres vivir. Si tú quieres acercarte hoy al Señor, Él te va a ayudar y se va a acercar a ti. Pero si tú decides abandonarlo, ten por cierto que Él te va a abandonar a ti también. Entonces luchemos, hermanos, por apartarnos del pecado y pidámosle con dolor en el corazón, con tristeza, que Él también perdone a su pueblo y que su pueblo se convierta de sus malos caminos. Hay muchos hermanos que han salido de las iglesias, cristianos, eran cristianos y ya no caminan. Hay iglesias apóstatas que predican un evangelio que no condena el pecado. Oremos por ellos. Démosle la oportunidad a este escriba que ponga una marca en nuestra frente. Que cuando termine la batalla estemos firmes de pie. Nadie se vuelve doctor por leer un folletico de medicina. Ni nadie se vuelve un atleta competente porque salió a caminar por la mañana. Pero toda persona que llega a dominar su oficio, todo profesional, inició dando unos primeros pasos. Y el lugar en que tú estás hoy, en este momento, es el fruto de las decisiones que has tomado en el pasado. Por eso el Señor nos invita que aún estamos hoy a tiempo de tener una buena siembra. Si tú siembras hoy bien, mañana vas a recoger bendición. Oseas 10:12 en la NTV dice: yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, dejen que Dios quebrante su corazón duro, porque ahora es tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo, no esperes a cruzar esa línea cuando Dios ya decretó el juicio. Es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Entonces hoy estás a tiempo de hacer una buena siembra, de sembrar en justicia, para que cuando el Señor decida enviar lluvia, tú puedas tener una buena cosecha. Recuerda la figura del apóstol Pablo corriendo esa carrera de la fe y despojándose de todas las cargas que lo impedían seguir adelante, que tú puedas verte al lado de él corriendo esa carrera con paciencia, con la meta delante, y la meta es ganar a Cristo, pero ganarlo permanentemente. Si tú das hoy un paso hacia el Señor, Él va a acercarse a ti también. Pero si tú hoy decides ser indiferente y seguirte alejando del Señor, algún día Él también te va a abandonar. Entonces, si tú estás abrazando hoy el enojo, simplemente perdona. Si tú tienes luchas, por ejemplo, con la inmoralidad, si tu vista te está llevando a la tentación, no des la segunda mirada. No le des cabida a tu mente a los malos pensamientos. Eso es dar pasos hacia el Señor y alejarnos del pecado. Eso es mostrar disposición. Ya para ir terminando, hermanos, quisiera leerles una historia. Hoy les he leído mucho, pero es necesario. Es la historia del pastor David Wilkerson. ¿Cuántos lo conocen? Un hombre muy precioso de Dios. Murió hace 15 años. Murió anciano. Era un hombre que enfatizaba la importancia de la oración, de caminar en santidad, de alejarnos de aquellas cosas que roban el tiempo de nuestra vida para buscar a Dios. Y quiero leerles
parte de la historia de su vida, porque él no llegó a ser un hombre de Dios, un varón de Dios, de la noche a la mañana. Esa vida que él alcanzó en el Señor fue el resultado de ir dando un pasito a la vez, acercándose al Señor en obediencia. Entonces les voy a leer. Cuando era un joven pastor en una pequeña iglesia rural en Estados Unidos, Wilkerson tenía el hábito de quedarse hasta medianoche viendo televisión. Con el tiempo comenzó a sentir que estaba gastando muchas horas en algo que no edificaba su vida espiritual. Una noche empezó a preguntarse, ¿qué pasaría si en lugar de pasar estas horas frente al televisor, las dedicara a la oración? Decidió entonces vender su televisor y usar ese tiempo para la oración. Puso un anuncio y, para su sorpresa, el televisor se vendió casi de inmediato. Era una confirmación que Dios le había puesto al Señor, y el Señor se la dio. Desde ese momento comenzó a apartar 2 horas cerca de la medianoche para buscar a Dios. Imagínense, un joven pastor que tenía la costumbre de pasar largas horas por la noche viendo televisión, y cambió ese hábito por sacar un tiempo todos los días en la presencia de Dios. Al principio le resultaba difícil, muchas veces se quedaba sin palabras y el tiempo parecía no pasar, pero perseveró. Una noche, mientras oraba, tenía cerca una revista donde vio la fotografía de 7 jóvenes pandilleros de Nueva York acusados de asesinato. Al mirar esa imagen sintió una profunda convicción de Dios. Que Dios lo llamaba a ir a Nueva York para ayudar a esos jóvenes. Ese paso de obediencia lo llevó a comenzar un ministerio entre pandillas y drogadictos, del cual surgió el ministerio Teen Challenge, hoy con miles de centros de rehabilitación en decenas de países. Y años después se fundó la iglesia Times Square Church en el corazón de Nueva York, donde predicó muchos años, y muchos de sus mensajes con tono profético han exhortado y edificado muchas vidas y han quedado registrados y llegado a millones de personas en más de 30 idiomas en el mundo. Conclusión de este hombre: todo comenzó con una decisión aparentemente pequeña: apartar 2 horas para buscar a Dios. Y Dios usó esas horas de oración para levantar un ministerio que ha transformado miles de vidas en todo el mundo. Amén. Qué bendición. Qué bendición. Si los músicos pueden pasar. Entonces, hermanos, si tú hoy no sientes deseos de orar, de leer la Escritura, si te da pereza, si sientes debilidad en tu carne, empieza dando un pasito pequeño y separa todos los días unos minutos para leer la palabra de Dios, para meditar en ella y para buscarlo en oración, en alabanza, en gratitud. Empieza a hacerlo al menos unos minutos y yo sé que Dios te va a dar gracia para que cada vez puedas crecer más en eso. Y lo que hoy te cuesta, como le costaba al pastor David Wilkerson, va a llegar a crecer, a echar raíces, y tu vida va a dar fruto. Un fruto que tal vez hoy no tienes, que no ves. Y si tú estás jugando con la iglesia, si crees que congregarse es algo trivial, que no tiene mucha importancia, si vienes hoy, pero mañana tal vez no, también el Señor te está invitando a que lo tomes con seriedad y que te congregues con fidelidad. El congregarse es un medio de gracia, es una disciplina espiritual, pero no solo eso, es un mandato de Dios. No es un lujo que algunos cristianos puedan tomar.
Y al congregarnos podemos animarnos unos a otros. Y que tú no seas de los que esperes que siempre haya alguien que se te acerque y te anime y que te pregunte los problemas o que te ayude. Que tú seas de aquellos que se acercan a otros a tratar de ayudarlos. Que tú seas el que ayudes y no el que esté siempre esperando que otro te ayude. Amén. Tú no sabes si estando en la iglesia Dios puede darte una palabra de vida. ¿Qué tal si el día que Dios había preparado para ti una palabra que iba a marcar tu vida, llegar a tu corazón? ¿Qué tal si ese día que Dios había preparado una palabra, tú decides simplemente no congregarte? Por negligencia, por pereza, tú dices, no, hoy no voy a ir, dentro de 8 días. ¿Y qué tal si ese día Dios tenía una mesa aquí preparada para ti? Te perdiste esa bendición y no sabes si a los 8 días el Señor te la va a volver a servir. Entonces pregúntate, ¿será que Dios bendice esa actitud? ¿Qué espera Él de nosotros? Para terminar, hermanos, pongámonos en pie. Voy a leer Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40. Lamentaciones lo escribió Jeremías. Se cree que lo escribió Jeremías lamentándose al ver la destrucción de Jerusalén, después de lo que leímos ahorita, por su pecado, por no volverse a Dios, por no escuchar a los profetas de Dios, por no escuchar el llamado de Dios a convertirse a Él. Dios terminó destruyendo la ciudad y en ese momento Jeremías entonó una lamentación. Y el capítulo 3 versículo 40 es muy precioso. Es un mensaje de esperanza para los que están andando en un camino mal. Dice: escudriñemos nuestros caminos. Escudriña tu corazón. ¿Cómo estás caminando? ¿En qué sentido de esa espiral te estás moviendo? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Amén. Señor, gracias porque tú aún nos hablas. Tu Espíritu sigue hablando, Señor, llamando a los hombres en todas partes, llamándolos al arrepentimiento, a dar la espalda al mundo y al pecado, Señor, a correr en pos de ti. Gracias porque podemos escuchar hoy ese llamado, entre tanto que se dice hoy, que no endurezcamos nuestro corazón, y que si nuestro corazón ya es muy insensible, Señor, te suplico que lo ablandes, que lo quebrantes. Quebranta el corazón de tu pueblo, Señor. Que los que se están desviando, Señor, que han salido, puedan regresar, Señor, a la senda de la vida, a la única senda de vida que nos conduce a esa meta preciosa en Cristo Jesús. Oh, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Haznos volver, oh Dios, y nos renueva nuestros días como ayer. Ese primer amor, Señor,
y no nos deseches por siempre. Haznos volver, haznos volver y cantaremos de tu bondad. Haznos volver, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como ayer y no nos deseches por siempre. Haznos volver, haznos. Al andar con Cristo en plena comunión y buscarlo de corazón, hay gozo en el cielo y me mira el Salvador como un siervo de oración. Vuélveme, vuélveme, oh Dios, oh atráeme a buscarte con fervor. Cada día aparte yo mi tiempo para estar en tu íntima comunión. Señor, vuélvenos a ti, atráenos como al principio, renueva nuestros días, Señor, que podamos ser de aquellos varones como Ezequiel, Señor, que gimen, que claman por las abominaciones de tu pueblo, Señor. Oh, libra nuestros pies de resbalar, Señor, de extraviarnos. Atrae a las ovejas perdidas y descarriadas a tu redil, Señor. Pon en nosotros un clamor, aviva el fuego celestial, que esa llama que tú has puesto en nosotros, Señor, pueda arder cada día con más fuerza y que nuestra llama pueda, Señor, encender otras vidas con el fuego celestial. Que los carbones aquí reunidos, Señor, puedan extenderse. Al andar con Cristo en plena comunión y buscarlo de corazón, hay gozo en el cielo y me mira el Salvador como un siervo de oración. Vuélveme, vuélveme, oh Dios, oh
en tu íntima comunión. Vuélveme, vuélveme, oh Dios, oh atráeme a buscarte con fervor. Cada día aparte yo mi tiempo para estar en tu íntima comunión. Amén, amén. Que podamos, como dicen las últimas líneas de este canto, pidámosle al Señor que nos atraiga. Si nos sentimos fríos, pidámosle a Dios que nos atraiga y que cada día separemos un tiempo para acercarnos a Él, para echarle aceite a nuestras lámparas, para quitar la ceniza y meter más leña al altar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La mayoría ya deben saber, pero el pastor en estos días tuvo